Bueno, no sé si se familiariza con alguno de estos rostros que están aquí al frente. Un saludo a nuestros amigos en el internet que nos visitan cada semana para poder ver estas enseñanzas. Gracias por su apoyo en oración y por su apoyo también al estar visitando nuestra página y también siendo edificados cada semana. ¿Quién nos ha levantado por la mañana con el pie izquierdo? Creo que todos nos ha pasado eso, ¿verdad? O quizá con mal humor o con ánimo irritable. Cuando pensé en esta frase, ¿quién nos ha levantado por la mañana con el pie izquierdo? ¿No se oye? 1, 2, testing. 1, 2, 1, 2. ¿Quién nos ha levantado entonces por la mañana con el pie izquierdo? Y cuando pensaba en esta frase me ubiqué en mi cama, ¿verdad? ¿A qué lado de mi cama duermo yo, verdad? Y me di cuenta que yo duermo al lado derecho y al poner pues, el primer pie va a ser el pie derecho y mi esposa duerme al pie izquierdo. Entonces dije yo, entonces mi esposa me diría, pues yo me levanto con el pie izquierdo porque duermo al lado izquierdo, ¿verdad? Pero la frase pues obedece a que muchas veces nos levantamos quizá con el pie equivocado, de la manera equivocada cada día, o quizá con mal humor o con un ánimo irritable. Nadie nos aguanta. ¿Qué tal de otra forma? Quizás con un estado de ánimo muy positivo, con ganas de vivir y de luchar, queriendo gozar de la vida y hacer felices a los demás. Alguien diría, usted no sabe por lo que estoy pasando, por eso es que usted habla así. Bueno, realmente es una situación, una actitud que cada quien tiene que responder. Pero muchas veces nos sentimos alegres, llenos de gozo, y otras veces nos sentimos tristes, desanimados, o peor aún, con mucha ira y enojo y amargura en nuestros corazones. Somos por naturaleza seres emocionales, y eso no es malo en sí mismo. Todos expresamos emociones. Dios nos ha creado con emociones, a cada uno, y ellas son parte de nuestro ser. Dios hizo al hombre tripartito, que quiere decir que está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Si ignoramos una de estas tres áreas del ser humano, vamos a tener problemas. A la vez debemos tener cuidado con no dejarnos llevar por nuestras emociones, que es el lado opuesto. Porque si dejamos que ellas nos gobiernen, nos llevarán a tomar decisiones con consecuencias irreversibles. En algunos casos, pues, nos vamos a arrepentir toda la vida. Quizá usted conoce a alguien que está arrepentido de lo que hizo, de la decisión que tomó, de la acción que hizo, de las cosas que hizo en el pasado. Y no a pesar de que aparentemente hay un arrepentimiento, pues sigue con su culpa y haciéndose la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, para ver este tema de rendir nuestras emociones a Dios como discípulos de Cristo, vamos a verlo en dos partes. Hoy vamos a ver la primera y en 15 días vamos a ver la segunda parte. Así que si quieres saber lo que va a pasar, la segunda parte de eso, pues tiene que venir dentro de 15 días. La primera sección vamos a enfocarnos pues al tema de las emociones, entender un poquito el tema de las emociones. Y en la segunda parte pues veremos pasajes bíblicos de que dice la Escritura acerca de las emociones y algunos tips que podemos utilizar en nuestra vida diaria. Vamos a tocar algunas cosas también hoy respecto a eso. Empecemos pensando qué significa emoción, la emoción. Quizá lo más importante es diferenciar la palabra que muchas veces se mezcla, la palabra emoción con sentimiento. Son dos términos diferentes. Déjenme mostrarles aquí la diferencia entre sentimiento y emoción. Se dice que sentimiento es una sensación de moderada intensidad y que es perdurable en el tiempo, el sentimiento.
Y la emoción es una sensación de gran intensidad y corta en el tiempo. Por ejemplo, si su equipo juega hoy o jugó esta mañana y usted y gana el equipo, la emoción. Pero terminó el partido, se le baja todo ahí y se quedó ahí nomás. En el caso del sentimiento, pues es algo a largo plazo, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? Es una sensación de moderada intensidad y que es perdurable en el tiempo. Bueno, entonces, viendo esta diferencia, los sentimientos entonces son más duraderos y las emociones son alteraciones del ánimo que son pasajeras. Todos hemos pasado, estamos ubicados tenemos ambas, sentimientos y emociones. El asunto es cómo manejamos esas cosas en la vida diaria. Porque a veces tanto sentimientos como emociones nos dominan y nos llevan a hacer cosas fuera de lo normal. En el caso del sentimiento, pues el amor es una de las que sobresale, ¿verdad? La felicidad y la simpatía sería un par de ejemplos que podemos decir con respecto a los sentimientos. Pero ya se mencionó, pues la emoción es algo más corto y son, están limitados, ¿verdad? Veamos entonces, aquí hice una pequeña, acoté algo aquí con respecto a esto que no está en la pantalla, pero el diccionario de la Real Academia Española dice que la emoción es la alteración del ánimo intensa, muy parecida a la que tenemos ahí, y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática con respecto a las reacciones en el mismo cuerpo. Entonces es intensa, es pasajera, agradable o penosa. Pues les puse el ejemplo del equipo. Si su equipo gana, pues salta de alegría usted. Pero si su equipo pierde, mejor que no le hablen, ¿verdad? Porque cuidadito. Por mencionar un ejemplo. Así pues, durante el día, todos experimentamos una variedad de emociones que suceden una a otra. O quizás una mezcla de emociones que muchas veces no sabemos describir. El hecho de que esté alguien cerca de nosotros por un tiempo y de repente esa persona parte, sea que vaya a otro país, vaya a otra ciudad, se cambie de ciudad o quizás fallece. Esas son emociones que a veces no sabemos describir, pero son emociones que Dios nos ha dejado para que nosotros las saquemos, ¿verdad? Las expresemos. Quizá usted algún día se despertó tarde, vio el reloj y recordó que tenía una cita. Y está ahí usted pegándose en la cabeza, agarrándose los pelos y ¿cómo le voy a hacer? Y está pero completamente con una gran rabia porque ese despertador no sonó, ¿verdad? O su señora no le habló, o su esposo no le habló, o el celular se le acabó la batería y no sonó, ¿verdad? Le ha pasado a usted, creo que nos ha pasado a todos. Entonces está ahí y no sonó. Y sale apresurado, va corriendo, llega al lugar y cuando llega al lugar siente una gran alegría. Mire el cambio, ¿verdad? Mire toda esa frustración y toda esa rabia y todo eso que está ahí. Llega al lugar y se da cuenta que la cita era una hora más tarde de lo que era. Y usted, mire el cambio, ¿verdad? Las emociones, las cuales tenemos. Aquí estábamos con una frustración porque ya es hora de la cita y aquí estamos ya, qué bueno que la cita era más tarde. Hay un cambio. En definitiva, pues reaccionamos ante las circunstancias que debemos vivir a cada instante. Y lo hacemos por medio de las emociones. Mire, es algo que Dios nos ha dejado a cada uno. En determinados momentos nos pueden ayudar a salir de lugares peligrosos, como cuando sentimos temor frente a un carro que se dirige hacia nosotros, a chocar contra nosotros. Emociones. Veamos qué tipo de emociones hay. Bueno, no traigo una lista exhaustiva, ¿verdad?, de las emociones, pero le puedo mencionar que las emociones básicas está el miedo, la tristeza, la alegría, el enojo,
la sorpresa, entre otras. La alegría, por ejemplo, mejora nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Según las investigaciones. Pone en movimiento los músculos y ayuda a relajarlos. Por eso le recomiendan a las personas, y en otros casos se menciona, ríase bastante. Porque a veces uno anda con el ceño fruncido todo el tiempo, como que se tomó un jugo de limón con más limón y le exprimió más limón, ¿verdad? Como que se comió muchos limones. Y está viviendo pues de una manera bien tensa, no tan relajada. Entonces es bueno relajarse, ¿verdad? Estar alegre, reírse. Es bueno reírse, hermanos. Es bueno reírse. Para que sus músculos estén relajados, es bueno reírse. También, entre otros, la alegría, mencionábamos, también la tristeza. La tristeza resulta igualmente beneficiosa, pues si la manejamos adecuadamente, viviremos en forma saludable las diferentes situaciones de pérdida que se nos presentan en la vida. Algunos de los expertos recomiendan que uno también muestre esa emoción, la tristeza. Todos hemos pasado por momentos de tristeza. Quizás hemos perdido un ser querido, quizás hemos perdido un trabajo, quizás hemos perdido alguna situación en alguna casa o la misma casa, alguna propiedad o algo, quizás se rompió una relación. Hemos pasado por circunstancias como esas. Y los expertos recomiendan pues que uno pase por esa etapa porque eso le ayuda y le prepara para cuando llegan los momentos difíciles que se presentan en la vida. Por otro lado, pues hay otras reacciones emocionales como la amargura, la ira, el resentimiento, los cuales pues pueden dejar muchos daños en nuestra salud. Si usted vive una vida llena de amargura, si usted es una persona iracunda, que reacciona, tira platos, lo que encuentra, ¿verdad? Además de las palabras que se puedan salir, puede dañar muchos, puede hacerle un efecto dañino a su salud y también a la salud de los demás que le rodean. O el resentimiento, aquella cosa que no le deja avanzar. Son reacciones emocionales que tenemos, que muchas veces practicamos, algunos más que otros, algunos en mayor grado que otros, pero hemos llegado quizá a tocar a cierto tipo de reacciones emocionales como esta. Y pues emociones hay diferentes tipos y Dios nos ha dejado esas emociones para que las expresemos. Pero el asunto y lo que vamos a ver acá es que esas emociones no tomen el control de nuestra vida, porque muchas veces eso es lo que pasa. Está aquel padre que vive amargado, vivió una mala experiencia en el pasado con sus padres, entonces la repite en su hogar. Entonces se crea una cadena que alguien tiene que romperla. Lo mismo si es una cadena de amargura, una cadena de ira o un resentimiento o cualquier cosa, odio, orgullo, todo ese tipo de cosas que las viene acarreando y las trae al hogar. Es interesante cuando nos alegramos cuando una pareja se va a casar, pero cada pareja trae una valija de cosas detrás de ellos, ¿verdad? Cosas que vivió en su casa, en su vecindario, en su país, trasfondos que viene cada uno. Entonces aquí vienen y los dos abren las valijas y aquí están las valijas con un montón de cosas, ¿verdad? Y entre ellas están estas emociones, ¿verdad? Que ahí están y no estamos diciendo pues que eso es malo, ¿verdad? Pero muchas veces nos topamos con la sorpresa de que, eso no lo vi cuando éramos novios, cuando yo lo conocí, cuando yo la conocí. Era un angelito, una angelita. Pero cuando ya están juntos, ¿quién es esta persona, verdad? Nos hacemos esa pregunta. Bueno, es parte parte del paquete, ¿verdad? Siempre algunos, los escritores para parejas dicen, cuando usted se casa con alguien, no dice no reembolsable, ¿verdad? No refunds, ¿verdad? No hay reembolso, ¿verdad? Así se lo lleva, así le tocó, ¿verdad? Entonces, es importante pues recordar que hay diferentes tipos de emociones y cada hogar, cada pareja, cada persona trae emociones, ¿verdad? Aquí mismo, hermanos, ¿verdad?
Hay unos hermanos más emotivos que otros, ¿verdad? Pero muestran sus emociones. Y es bueno mostrar las emociones, porque Dios nos ha dado las emociones para que las expresemos, ¿verdad? Bueno, ahora, tenemos que hacernos una siguiente pregunta. ¿Son importantes las emociones para el desarrollo de nuestra vida espiritual? La respuesta, pues, así rápida es sí. Son importantes, ¿verdad?, para nuestro desarrollo, pero debemos ser muy cautelosos. Nuestras emociones pueden ayudarnos a buscar a Dios. Mire, interesante. Nuestras emociones pueden ayudarnos a buscar a Dios, pero en el momento en que dependemos de ellas, estamos en graves aprietos. Las emociones pueden acercarnos a Dios o alejarnos de Dios. Entonces tenemos que tener un gran cuidado. Recordando pues que Dios nos ha dado esas emociones para que las expresemos. Por ejemplo, frente a la frustración, déjenme mostrarles esto aquí, frente a la frustración por una petición no contestada en nuestros términos por Dios, podemos decidir que no queremos estar con Dios. Yo le pedí esto a Dios y Él me dio esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Emociones. Frente a un momento de alegría y gozo por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, podemos decidir buscar más de Dios. Quizá estamos cantando, un canto le tocó, la letra de un canto le tocó, un mensaje le tocó y dice, de ahora en adelante voy a hacer esto. Emociones. Ahí están. La emoción, pues, que sentimos frente a una alabanza puede hacernos decir que necesitamos de Dios en todo momento. Y es algo válido, es algo válido. Dios ha dejado la música, ese es un medio y el mensaje musical que puede tocar nuestras fibras. La emoción que sentimos frente a una alabanza pues puede hacernos decir que necesitamos de Dios en todo momento. Y de hecho, muchas veces sucede. La ira que sentimos frente a las actitudes poco cristianas, esto me llama la atención, de un hermano puede hacernos decir de qué sirve ser cristiano si esta persona no muestra un cambio. Emociones. Por eso es bueno dar buen testimonio, dar testimonio del cambio de transformación que Dios está viendo. Muchas veces tenemos la idea de que ser cristiano es cuando venimos aquí. Estamos el domingo de tal hora a tal hora, y un par de minutos o par de horas. Eso es ser cristiano. No, hermanos. Ser cristiano es un seguidor, ser un seguidor del Señor, seguir sus pisadas, imitarlo a Él. Y eso sucede en la iglesia, en la calle, cuando voy manejando, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en el banco, cuando estoy en el supermercado, cuando estoy en cualquier lado, 24/7, en cualquier lugar donde nos encontremos. Seguimos siendo cristianos, seguimos siendo seguidores de Cristo. Entonces, la ira a veces nos toma como presa, ¿verdad?, cuando vemos actitudes poco cristianas en otros, ¿verdad? Esperaríamos que aquella persona que tiene más tiempo de ser creyente debería demostrar más madurez que otros, y a veces el más tierno en la fe es más maduro que el más viejo en la fe, ¿verdad? Posiblemente aquí en Faro de Luz no sucede eso, ¿verdad? Sucede en otros lugares, pero lo ideal es que eso no suceda, ¿verdad? Y que podamos mostrar algo diferente. Nos sentimos frustrados, ¿verdad?, a ver esas personas que actúan de una manera diferente. ¿Pueden ser manipuladas las emociones? Bueno, pues es aquí donde llegamos a uno de los puntos más cruciales en lo referente a la relación entre las emociones y nuestra vida espiritual. Si quieren ir conmigo a un pasaje, hay varios pasajes, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 Corintios 7, 10. Ahí Pablo expresa, hay varios versículos que hablan sobre el tema de las emociones, y Pablo aquí expresa algo muy interesante. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Mire, la tristeza que es según Dios produce
7:10, ¿verdad? Según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué dice? Muerte. Entonces este pasaje, Pablo nos está diciendo que existen dos tipos de tristeza. Una tristeza que puede ser provocada por medio, Dios la ha dejado para que por medio digamos, provocada por Dios, ¿verdad?, la podamos mostrar, pero también hay una tristeza del mundo, la tristeza de cualquier cosa ahí que no tenga que ver nada con Dios, ¿verdad? En ambos casos hay un resultado. La que es según Dios produce arrepentimiento y la otra produce muerte. Mira, hay personas en este planeta que jamás han escuchado de la palabra de Dios y jamás han escuchado de Dios. Y pueden sufrir, pueden pasar tristeza. Ahora, ¿por el hecho de entristecerse quiere decir que van a ser salvos? No. Es algo que Dios, que fue provocado, que los va a llevar a conocer de Dios. Posiblemente no, porque están completamente ajenos a una relación con Dios. Sin embargo, Pablo aquí es bien enfático, ¿verdad?, en decir la producción, los resultados de ambos, tanto de parte de Dios como de parte del mundo, esos resultados. Ahora, así como este pasaje, hay otros pasajes. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón, ¿y qué dice? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso no podemos confiarnos en nuestro corazón. Yo lo voy a hacer de esta manera, ¿verdad? Porque eso es lo que siento, ¿verdad? A lo que me está llevando. Porque muchas veces tomamos decisiones basadas en las emociones, no tanto en la razón. Hay una diferencia, ¿verdad?, de tomar la decisión en base a la razón que en base a una emoción. Por eso es donde tenemos que pedir mucha dirección de Dios, discernimiento de Dios, para saber cuál es el momento oportuno y el tiempo adecuado donde tomar una decisión, ¿verdad? Muchas relaciones se rompen porque pasó algo en ese momentito y no se resolvió y se rompió la relación. Entonces, cosa que tal vez se pudo haber resuelto, ¿verdad? Se pudo haber conversado, se pudo haber dialogado, pero las cosas no sucedieron así. Entonces eso se fue acumulando y acumulando y acumulando. Llegó un momento, ¿sabes qué? Ya no más. Aquí se acabó todo. Muchas decisiones fueron tomadas en ese sentido. Ahora hay que entender a veces la situación, ¿verdad? Qué tipo de situación se ha dado, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar, hermanos y amigos, es que vivimos rodeados día con día practicando este asunto de las emociones. Estamos expuestos a reacciones emocionales. Se dice que Adolfo Hitler es considerado uno de los más grandes oradores del siglo XX. Sus discursos eran capaces de levantar hasta la persona más apática. Se dice que cuando preparaba sus discursos, la nación alemana gritaba y vociferaba como si tuviese a todo su público enfrente. Tenía 3 dactilógrafas que redactaban sus discursos mientras él hablaba por si acaso una de ellas se perdía. El secreto de sus grandes discursos, se dice, era su capacidad emotiva. Sabía cómo manipular a la gente a decir verdad y supo cómo manipular a toda una nación. Con un poco de esfuerzo es fácil aprender a hablar de tal manera que uno sea capaz de convencer a un pueblo entero de algo solo a base de las emociones. Esto es lo que reía Hitler. Aquí unas palabras de él. La fuerza que mueve avalanchas políticas y religiosas es el mágico poder de la palabra hablada, y solo eso, las grandes masas de gente pueden ser movidas solamente por el poder de los discursos. Todos los grandes movimientos son movimientos populares, erupciones volcánicas de las pasiones y de los sentimientos emocionales humanos, fomentados bien por crueles dioses del dolor o por la antorcha de la palabra arrojada entre las masas. Tenía una creatividad este hombre para manipular a la gente. Si a esto añadimos la labor realizada por Joseph, no estoy muy seguro de la pronunciación, Goebbels, tenemos una nación asesinando a 50 millones de personas en una década. Es decir, 9 personas por minuto.
Goebbels era el ministro de propaganda. Estaba encargado de ensalzar los sentimientos de orgullo y promover el odio. Lo hacía muchas veces mintiendo y convenciendo de cosas muy alejadas de la realidad. A este hombre se atribuye la frase célebre: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Este era un servidor de Hitler. Como Hitler y Goebbels, han existido y existen en la actualidad muchos hombres y mujeres que lo único que buscan es manipular las emociones para que lo sigamos ciegamente. La pregunta que hacíamos: ¿pueden ser manipuladas las emociones? Claro que sí, pueden ser manipuladas. Hay gente que manipula las emociones. Hay líderes que manipulan las emociones. Hay pastores que manipulan las emociones. Hay hombres, esposos que manipulan las emociones. Hay esposas que manipulan las emociones. Hay hijos que manipulan las emociones. Y es ahí donde tenemos que estar alertas, muy alertas. Porque cuando alguien manipula una emoción, la otra persona viene a ser como su siervo, a quien tiene que estar rindiendo cuentas. El día de hoy la tecnología y los medios de comunicación ayudan a que estos manipuladores lleguen hasta nuestros hogares fácilmente por la televisión, a través de un anuncio, a través de un reportaje, de un documental. Podemos darnos cuenta y esas emociones, esas manipulaciones pueden entrar todos los días con efectividad, como lo hacía Hitler y lo hacía Goebbels. Cuando no sabemos controlar nuestras emociones y ser dueños de ellas, somos más vulnerables a estos medios de manipulación. Por eso tenemos que estar muy alertas, hermanos. La palabra de Dios es una, que tenemos que estar muy metidos en la palabra, estudiando la palabra, meditando en la palabra, memorizando la palabra. Estudiar, meditar, memorizar. ¿Por qué esta idea de memorizar? Porque en los momentos cuando usted esté solo y tal vez no tenga una Biblia a la mano, usted puede recordar la palabra y puede recordar esa cita en los momentos críticos. Pero a veces somos muy haraganes, ¿verdad? Queremos que nos enseñen la palabra, que mediten la palabra por nosotros y que memoricen por nosotros, ¿verdad? No, cada uno tenemos la labor de responder. ¿Se recuerda usted Jesús cuando fue tentado? Él no le dijo al diablo: permíteme, ya regreso, voy a ir a traer la Torah, ¿verdad?, para responderte. El diablo le presentó las tentaciones y Jesús respondió: escrito está, escrito está, escrito está, las 3 veces, en las 3 tentaciones. Porque el Señor meditó y memorizó la escritura. En aquel tiempo pues era la ley, ¿verdad? Y él respondía de acuerdo a la tentación que Satanás estaba poniendo. Y Satanás también le ponía, por otro lado, la misma palabra, pero al revés. Entonces, como él conocía la palabra, Jesús, entonces le respondió a las mentiras, a la falsedad con que Satanás le decía. Entonces, eso nos lleva a nosotros pues también recordar, ¿verdad?, la importancia de estudiar, de meditar y de memorizar la Escritura también. Las cosas se presentan en el trabajo cuando una compañera de trabajo o compañero de trabajo le hace una pregunta a usted o empieza a hablar algo con respecto a la Biblia o lo dice de una manera tergiversada. Es ahí donde usted tiene que responder. Pero si no nos exponemos a esto, no estudiamos, no memorizamos y no meditamos, nos vamos a ser presas fáciles de ser engañados nosotros mismos también y ser manipulados nosotros mismos. Como dice la Biblia: ayúdate que te ayudaré. Sí, decimos. Eso no está en la Biblia, hermanos. Eso no está en la Biblia. Lo siento mucho si alguien está viendo en el internet, pero eso no está en la Biblia. Eso no es bíblico. Esa es una frase común, popular, pero no está en la Biblia. Entonces fácilmente masticamos y nos tragamos frases y cosas que por ahí alguien dijo por ahí, pero no es así. Quiero que vayan a Mateo capítulo 24, 11 y 13, por favor, acompáñenme ahí en los minutos que nos quedan. Este capítulo es uno de los capítulos conocidos. Si ustedes bien curiosos de las señales del fin, este es uno de los capítulos apropiados. Mateo 24, todo el capítulo, ¿verdad? Mateo 24. Solo vamos a ver nada más versículos 11 y 13.
como decíamos, vivimos bombardeados por la tecnología y los medios de comunicación, y estos pues ayudan a que la manipulación pueda crecer, ¿verdad? Y los sentimientos nuestros puedan ser llevados por otra persona o por un líder hacia otro rumbo. Mateo 24, 11 y 13 dice de esta manera: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando no sabemos controlar nuestras emociones y ser dueños de ellas, somos más vulnerables, somos más sensibles a que estos medios masivos puedan tomar control de nosotros y nos alejen poco a poco del Señor. Muchos líderes en la actualidad mueven masas de personas, entre comillas y entre paréntesis, personas que tienen autoridad apostólica, pero esclavizan a aquellos que les siguen. Aquellos que les siguen se vuelven sus esclavos y ya estas personas no pueden salir de esos lugares. Tienen que buscar alguna otra alternativa para poder huir de esta condición en que se encuentran. ¿Cómo llegaron ahí? Pues obviamente pues cayeron presa de un líder que manipuló sus emociones y cayeron en ese juego y después se quedan atados y esclavizados a ese tipo de conducta. Marcos 13, 21 al 23 es otro pasaje alterno. Marcos 13, 21 al 23. Y este capítulo que acabamos de ver de Mateo claramente dice, ¿verdad?, que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay que tener mucho cuidado. Marcos 13, 21 al 23. Dice de esta manera: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. El Señor nos recalca ahí la importancia de estar alertas, de estar conscientes de que vivimos en un mundo donde Satanás es un lobo vestido de oveja, que se disfraza de ángel de luz, dice la Biblia, para engañar. Entonces, la pregunta que hacíamos, ¿pueden ser manipuladas las emociones? Claro que sí, pueden ser manipuladas. Y es por eso donde tenemos que estar alertas, pedir la dirección de Dios, pedir el discernimiento de Dios. Señor, ¿es esto algo que viene de ti en esta decisión? Señor, ¿es esto algo que están haciendo, que tú estás poniendo en mi corazón? Confírmalo. Ahora, hay una línea muy fina en la cuestión del corazón, porque recuerde usted que dice la Biblia, y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué dice? Con todo tu corazón. Pero también la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, hay una línea muy fina, y esa línea fina, hermanos, es donde usted y yo tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayude a entender si esto que estoy sintiendo, si esta emoción que estoy experimentando es algo que es de Dios o es algo que simplemente es de la carne para satisfacer mi yo o para que todos me vean, para que mi nombre sea puesto en alto o para que digan, el hermano o la hermana tal. Tenemos que decirle al Señor, Señor, realmente estoy en este punto fino, si es esto algo de ti o no es algo de ti. Si es algo de ti, si es algo de Dios, hermanos, eso va a perdurar y va a sentir el respaldo de Dios. Si es algo que es de la carne, se va a desaparecer así, ¿sí? Si no es de Dios. Entonces, como dijo Jesús aquí, tanto en Mateo como en Marcos, ¿verdad? Muchos profetas se van a levantar. Ojo, hermanos. Ojo, hermanos, en el trabajo, ojo, hermanos, en el vecindario, ojo, hermanos, en las conversaciones a veces de personas que supuestamente son
enviados de Dios, o hijos de profetas, predicadores o personas que nos están diciendo la verdad, mucho ojo en la televisión, hermanos, con los programas que presentan una cadena grande en la televisión. Mucho ojo, porque a veces ese es un gran filtro que se mete a la casa. Y a veces no sabemos, de veras, ¿verdad? Qué bonito habla este hombre, qué bonito habla esta mujer. Pero no sabemos detrás toda la teología y lo bíblico que realmente está haciendo o está realmente manipulando. Cuando usted viene a sentir, ahí deslizó la tarjeta, ¿verdad? Cuando viene a sentir, ahí va el sobre con varias cosas. Hermanos, pidamos mucha dirección al Señor y pedirle mucho discernimiento. El Señor lo dijo, habrán muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos, en el caso de Mateo. Y en el caso de Marcos dice, aún a los escogidos va a engañar. Pero si usted es una escogida, un escogido, ¿cómo va a saber usted si realmente la han engañado o lo han engañado? Usted tiene que conocer el billete verdadero. ¿Cuál es? Tiene que conocerlo. Si no lo conoce, fácilmente le meten gato por liebre. Y usted, mire, lo acepta, se lo come, se lo traga. Porque usted no supo conocer la diferencia entre un billete falso y un billete verdadero. Si usted conoce bien el billete verdadero, no le van a dar gato por liebre. Quizá le hubiera puesto el título del sermón, cuidado con el gato por liebre, ¿verdad? No le metan gato por liebre. Pero, finalmente, pues, Jesús nos advierte, nos da esta advertencia. Y es por eso que necesitamos estar muy alertas, hermanos. Es triste saber de hermanos en la fe que tal vez han caído siguiendo una congregación que no es lo bíblico. Una congregación que está yendo por otro lado, que los está alejando de Dios, alejando de realmente lo que dice de la verdad, sino para satisfacer la carne de alguien, del mismo líder manipulador, como estamos viendo aquí. Pero necesitamos entonces abrir bien nuestros ojos, bien abiertos, hermanos, bien abusados, dicen otros. Bueno, déjeme entonces terminar, hacer la conclusión. Estos pasajes ya los hemos visto. Algunas aplicaciones para hoy. Bueno, una de las cosas que vemos con respecto a las emociones es que somos por naturaleza seres emocionales. Todos acá expresamos las emociones, unos más que otros. Unos somos más retraídos en mostrarlas, otros no nos importa, pero las mostramos. Dios nos ha creado con emociones y ellas son parte de nuestro ser. No tenemos que decir, los hombres no lloran. ¿Qué le dice usted a Jesús? Jesús lloró, dice Juan 11:35. ¿Qué le dice? No sé. La falta de expresión emocional puede enfermarnos y perjudicar nuestras relaciones interpersonales. Es bueno mostrar la parte vulnerable, la parte sensible nuestra. Es bueno, hermanos. Algunos dicen, yo no lo muestro porque si no se van a aprovechar de mí. Exacto, eso es lo que hace el mundo. Esa es la técnica o la actitud que toma el mundo. Y a veces por eso no mostramos. O a veces no lo mostramos porque fuimos criados de tal manera donde usted no llora, usted se aguanta y se aguanta. No tiene otra opción. Aquí se tiene que quedar paradito y no se mueve, ¿verdad? No mostramos. No hay ni una lágrima por ahí. Hay que echarle con spray en los ojos para que salgan lágrimas, pero ni aún así salen las lágrimas. Hermanos, Dios nos ha dado las emociones. Hay que expresarlas, ¿verdad? Porque nos pueden perjudicar cuando nos tragamos las emociones, no las mostramos. Mi esposa me decía hoy que yo soy muy hermético, me dice. A veces tienes que soltar más, me dicen, lo que sientes. Y sí, yo lo hago con ella, No de la manera en cómo ella lo hace conmigo, ¿verdad? Porque me da todo un libro, ¿verdad? De todas sus emociones y cómo se siente y esto y esto y esto. Yo no soy así, soy diferente, pero lo hago de una manera pausada. Pero en la relación de parejas es bueno hacerlo. Esposos, esposas, hágalo con su pareja.
Hijos, lo mismo, también expréselo con sus padres. Dios nos ha dado esas emociones para que las practiquemos también. Y en la iglesia también, hermanos, expresemos nuestras emociones. No hay nada malo en ser emotivo, no hay nada malo en mostrar emociones. Cuando alguien está padeciendo o pasando por un dolor, es bueno mostrarlo. La Biblia nos llama a que seamos empáticos. ¿Verdad? Si alguno se alegra, alégrense. Alguno está triste, entristezcanse. De esa manera también. Pero también, finalmente, las emociones pueden acercarnos o alejarnos de Dios. Si una respuesta a una oración no es lo que usted quería de parte de Dios, esa emoción puede decir, ya ven, Dios ni me oye. Tal vez lo que usted estaba esperando es lo que usted quería que Dios hiciera, ¿verdad? Como que usted está con la lamparita aquí y dice, a ver, quiero que me hagas tal cosa, ¿verdad? Hazme esto, ¿verdad? Que tenemos a Dios como nuestro sirviente, ¿verdad? Nuestro siervo, ¿verdad? Que nosotros, recuerden, nosotros somos al servicio de Él, no Él al servicio nuestro, ¿verdad? Pero muchas veces las oraciones las ocupamos para que Él sea mi sirviente y me complazca lo que yo quiero. Señor, tú sabes que quiero una casa, un carro, esto y esto y esto y esto, y una cuenta bien gordita ahí en el banco, ¿verdad? Por favor, Señor, no se te pase. Y nada de eso de salud, que me vas a dar un catarro, nada de eso, ¿verdad? Mucho gusto. Pues, imagino al Señor como que está haciendo la así. Muy bien, Señor. No, hermanos, nosotros nos debemos a Él. Nosotros somos siervos y siervas de Él. Que Él sea el que dé las órdenes, que Él sea el que nos diga qué hacer. Y finalmente, cuando no sabemos controlar nuestras emociones, somos más sensibles, más vulnerables a ser manipulados por los medios o por personas. Y aquí pues mencionamos el ejemplo de muchas veces líderes, iglesias que se levantan o movimientos que se levantan, que lo que hacen es tomar presa a las personas. Y después estas personas no pueden salir de ahí. Quizá usted conoce a alguien. Ore por esa persona. O quizá usted estuvo en esa situación y puede ayudar a alguien más. Recordemos, lo clave es la Escritura. ¿Hacia dónde me está llevando este líder? ¿Hacia dónde me dirige la mirada este líder? ¿Me dirige la mirada a las charlas motivacionales? ¿Me dirige la mirada a, ¿quiere usted ser rico aquí? Venga hoy en la tarde a las 5, le voy a decir cómo, ¿verdad? Pero antes traiga un cheque en blanco, ¿verdad? Ahí vamos a platicar. ¿Hacia dónde me está llevando? ¿Me está llevando a este tipo de liderazgo? Etcétera. Pero si no me está llevando a la palabra, ojo, esa es una señal, no un banderín, ese es un banner enorme, ¿verdad? Que está diciéndole, ¡cuidado! ¡Hey, cuidado! Alerta, que de veras Dios nos ayude a ser hombres y mujeres que sí mostramos las emociones, pero tampoco nos dejemos dominar ni ser manipulados por otros para mostrar las emociones, o nuestras mismas emociones son llevadas a algo que realmente no nos va a edificar. Padre, queremos darte gracias por ser un Dios bondadoso y que al crearnos nos diste emociones. Gracias porque podemos ver, Señor, a través de la Escritura tantas emociones que vemos en los personajes de la Biblia, Señor, como David, como Salomón, Abraham, Isaac, Isaías, todos estos, Señor, Pedro, mostraron sus emociones, Señor, emociones que tú les diste, al igual que nosotros el día de hoy. Gracias porque somos seres humanos creados a tu imagen, Señor, y reflejamos esas emociones. Pero, Señor, ayúdanos a ser sensibles y a tomar mucho discernimiento cuando realmente aquella emoción es algo que nos lleva a correr hacia ti, a depender de ti, o a alejarnos de ti, Señor, y a huir de ti, Señor. Permite, Señor, que podamos ser sensibles a tu voz, podamos ser sensibles a tu palabra, Señor, cada vez que vamos a ella, cada vez que la estudiamos, la meditamos y la memorizamos, Señor. Que podamos repetirla en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, en los momentos cuando hay una situación difícil en el hogar, Señor, entre parejas, entre hijos, entre hijas, quizá entre vecinos, entre compañeros de trabajo, Señor, quizá con el jefe, quizá con aquel que trabaja para mí, Señor, quizá con, algún hermano en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles
y que realmente pues podamos mostrar ese lado, Señor, que tú quieres que mostremos, el lado conforme a tu corazón, Señor, como se dice del rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. No conforme a mi corazón, porque mi corazón es engañoso, Señor, pero, Señor, conforme a tu corazón. Gracias, Padre, por tu palabra que nos recuerda de estar alerta, Señor, cuando llegan estos falsos maestros que solamente llevan otro interés, que podamos estar alertas. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta semana a ser hombres y mujeres que ponen en alto tu nombre, Señor, en todo momento, ahí donde trabajamos, donde vivimos, donde servimos, Señor. Gracias por todo ello. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.